ir a un retiro no tienes que salir de tu casa. La Biblia nos dice cómo es que podemos tener un retiro personal cada día. Y eso es lo que Dios desea. Bienvenidos a nuestro primer episodio de La Práctica. La Práctica es un canal dedicado a examinar una porción de la Biblia y después ver la forma de aplicarla a nuestras vidas. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué es para ti un retiro? O mejor dicho, ¿qué es lo que te gusta de ir a un retiro? Pues vamos a mirar a través de la palabra de Dios que para ir a un retiro no tienes que salir de tu casa. La Biblia nos dice cómo es que podemos tener un retiro personal cada día. Y eso es lo que Dios desea. Lo que a mí me gusta de ir a un retiro es que hay silencio. Aquí donde yo vivo hay mucho tráfico, mucho ruido. A pesar de que no es un bulevar en el que vivo, pareciera que sí. Hay carros, camiones pasando a cada momento. Entonces hay mucho ruido y eso es lo que me gusta de ir a un retiro, el silencio, el poder estar sin escuchar ningún ruido y simplemente escuchar los pensamientos de mi mente y poder entablar o tener una conversación con Dios interrumpida por el ruido a mi alrededor. Pero quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que aún en medio de todo ese ruido podemos tener un retiro personal. Y quiero llevarte a Salmos 46:10, donde nos dice exactamente cómo es que podemos tener este retiro personal. Salmos 46:10 dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vamos a ver este texto y ver cómo nos aplica a nosotros. Principalmente dice el salmista, estad quietos. Ahora, el estar quietos nosotros lo podemos entender como estar paralizados de alguna forma, o sea, no moverte, pero estar quietos nos lleva a algo más. El salmista habla de estar quietos en nuestro corazón. Habla de no estar preocupados, de no estar estresados. Y sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ese es el deseo de Dios. Y el salmista había aprendido que él, aún en medio de todo lo que estaba pasando en su vida, podía tener ese retiro personal al estar quieto. Ahora, porque no es algo fácil, no es algo que se nos da, es algo que tenemos que practicar. Tenemos que hacer el esfuerzo, ser intencionales en estar quietos. Eso significa de enfocarnos en el Señor. Muchas veces queremos ignorar el ruido a nuestro alrededor y simplemente como cerrar nuestros ojos y decir no escucho nada, no escucho nada, no escucho nada. Pero aún ahí sigue el ruido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para poder estar quietos o estar con un corazón tranquilo, en vez de simplemente ignorar o tratar de olvidar, es enfocarte en Dios. Cuando nos enfocamos en Dios, entramos a su presencia y en su presencia no hay ruido. En su presencia hay gracia, en su presencia hay intimidad con Él. Entonces quiero animarte que en esos tiempos que tú has apartado para estar con Dios, que allí mismo pongas tu corazón en silencio al enfocarte en el Señor. Así que estar quietos. Y después, ¿qué es lo que dice el salmista? Continuando ahí en el Salmo, dice, conoced que yo soy Dios. Ahí está la parte donde nos estamos enfocando en Dios y estamos recordando quién es Él. Él es todopoderoso. Él es nuestro Padre amoroso. Él es quien cuida de nosotros. Él es el que nos ama, el que nos dio a su Hijo, demostrando su gran amor. Así que en ese tiempo de silencio, donde estamos con nuestro corazón quieto, estamos enfocados en el Señor, reconociendo quién es Él. Conoce a Dios.
Y cuando pasa esto, dice el salmista, que Dios será exaltado. Porque es en ese momento que nos damos cuenta que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es el creador de todo. Nos damos cuenta de la grandeza de Dios y Él será exaltado. Él, dice la Escritura, que no será avergonzado. Es de la manera que tú y yo podemos tener un retiro personal. Pero habiendo visto esto y el deseo de Dios, ¿qué hacemos con ello? Pues tengo un reto para ti. Quiero animarte que hoy, esta semana, Dios te va a dar la oportunidad de enaltecer a Cristo, ya sea con las cosas que decimos, con las acciones que tomamos, y en esas oportunidades que Dios te va a dar, deja que todos a tu alrededor vean a Dios en ti. Así es. En cada decisión que tú tomas, la gente te está observando. Y tú estás mostrando, ya sea que exaltas a Dios o lo avergüenzas. Pero mi deseo es de que esta semana tú exaltes a Dios con tus acciones y con tus decisiones. Y son en esos momentos más difíciles, cuando la oportunidad es más grande de exaltar al Señor. Porque cuando todo va bien, pues es fácil tener una buena actitud, es fácil tener humor, es fácil estar en un buen estado de ánimo. Pero cuando las pruebas vienen, cuando nos ofenden, es la perfecta oportunidad para exaltar a Dios en nuestras vidas por medio de nuestras acciones y nuestras decisiones. Ahora, la siguiente forma que podemos aplicar esta cita a nuestras vidas es buscar a Dios en nuestros alrededores. Recuerda que para tener ese tiempo de intimidad con Dios, para tener ese silencio, no es necesario irte a un lugar apartado donde no haya ruido. Simplemente tú calmar tu corazón, enfocarte en Dios y exaltarlo. Entonces, de esta manera, quiero animarte que cuando estés trabajando, cuando vayas conduciendo en la iglesia, que te detengas, detente. Ve a tu alrededor. Observa a Dios en las personas, en las bendiciones, en la creación. Y ten ese tiempo de intimidad con Él, al darle gracias y reconocer quién es Él. Si tú sirves en tu iglesia, tú puedes hacer eso ahí mismo donde estás sirviendo, demostrando quién es Dios a los que están a tu alrededor mientras sirves al Señor, en las diferentes oportunidades que Dios te va a dar cuando las cosas no salen como quieres que salgan, y también al estar mirando a esas personas a quienes sirves, mirar el gozo que tienen, mirar los cambios que Dios ha hecho en ellos, y al estar sentado escuchando la palabra de Dios. Esa es mi oración para ti. Espero y que el Señor te bendiga grandemente al estar quieto y conocer quién es el Señor. Que el Señor te bendiga.